Así que ha sido una coincidencia muy interesante. Y nada, os traigo aquí un poco una presentación de la película, hablar un poco de todo el proceso y que después, claro, os invitaré a todos a que vayan a ver la exposición que inaugura esta tarde, que está aquí al lado. Y merece la pena ver todas las marionetas, que están ahí bastantes, y también algunos escenarios. Pues nada, vamos a hablar un poco de cómo todo esto ha empezado, ¿vale? Tantas veces empezamos así, ¿no? Pues nada, la verdad, he empezado un poco como la película y he empezado por mirar ese tipo de vídeos en que nos cruzamos muchas veces en YouTube, en Internet. Y claro, la primera es la risa, nos parece divertido, pero después empezaba a pensar un poco, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la gente que vive, o sea, un poco con todo al final, ¿no? Si comparamos, tenemos de todo, tecnología, tenemos amigos, tenemos un montón de cosas que no necesitamos también. Y al final, ¿qué es lo que no tenemos realmente? O sea, cada vez estamos más aislados a que tengamos cada vez más cosas, más gente alrededor, más likes en las redes sociales. Y nada, yo creo que lo que falta es tener unos al otros y que a veces nos olvidamos de eso. Y he empezado la idea de la película con esto, o sea, yo propio mirando el tiempo que no tengo muchas veces para mi familia, para mis amigos y, y las ideas a veces surgen de cosas tan sencillas como eso. Y después, claro, pasar de la idea a algo más es, y ahora voy a contar la vida de alguien que ha pasado por todo esto y y cuál es su pasado. Lo más interesante es eso, pensar qué he tenido por detrás para llegar a todo esto. O sea, yo empiezo un poco mi trabajo por hacer una estructura de la narrativa, para entender un poco los puntos principales, lo que quiero trabajar o no, y encerrar muy bien esa estructura. La historia ha cambiado completamente, pero la estructura se mantiene. O sea, la estructura base, la idea y los puntos principales se mantienen. Ha entrado después Posidonio. Posidonio Cachapa es escritor, guionista, y yo no soy guionista, porque yo vengo del dibujo, y Posidonio me ha ayudado mucho en estructurar todo esto y en añadirle poesía a la película. Es la parte que Posidonio también la tiene muy fuerte. Hemos trabajado mucho esa parte. Y no hemos hecho esta película en el proceso normal de Posidonio escribe todo el guión, vaciado en la idea original que tenía yo, y después yo hacer todo el story. No, hemos hecho un poco trozo por trozo. O sea, porque a veces había cosas que Posidonio tenía dificultad en conseguir llegar con la palabra, y yo que me exprimo mejor con dibujos que con palabras, a veces lo hacía directamente en storyboards. Así que hemos cambiado un poco entre el story y el guión. Así que él escribía, terminaba una parte de la película y me acuerdo que al principio estaba como, decía, pues a mí me está costando mucho poner eso que tú quieres de la parte mágica de la película, de la parte más que busca por la animación, y todavía no habían demonios, no sabíamos qué era. Sabía que quería la representación del abuelo, pero no sabía cómo. La primera idea hasta era la representación que venía de los muebles, de las cosas de la casa, que él había tocado, de todo, pero no estaba saliendo. A Posidonio no le salía nada. Y me envía un primer trozo de guión donde hablaba un poco a través de las cartas del abuelo y del pasado del abuelo, de lo que había pasado con el panadero y todo lo demás. Y yo empezaba a dibujar el story y he llegado a esa parte y he dicho, he llamado a Posidonio y le he dicho, Posidonio, tú ya tienes aquí la parte mágica.
yo la voy a transformar y te envío. O sea, he enviado, he transformado esa parte en los demonios, porque en vez de hacer el pasado normal como en live action, pues, ¿por qué no recrear de las manos del abuelo estos demonios? Y claro, hemos trabajado así en conjunto y a partir de ahí ha fluido la historia y hemos seguido. Yo he hecho casi 3 veces el story, porque lo repetía muchas veces y pues más de 900 planos, mucho trabajo. Después, al final del guión, ha entrado Cristina. Cristina Piñeiro es de origen portuguesa, pero vive en Francia y ha nacido en Francia. Esta es una coproducción Portugal, España, Francia. Y Cristina ha entrado un poco en la parte ya de ponerse... Ya yo y Pesedonio estábamos muy quemados con la película, ya no la podíamos ver, ni detectar errores. Entonces ha entrado Cristina y como en la primera lectura, mira, esto, lo pueden cambiar. Yo, ¡ah, claro! Y es muy importante entrar a veces un guionista, añadirlo un poco más adelante, porque va a tener una visión mucho más fresca y porque nos vamos entrañando tanto en la película que muchas veces no vemos las cosas más sencillas que no está pasando al público, que no llega. Y Cristina ha hecho ese trabajo y la verdad muy importante ha sido. Los demonios. Los demonios no han venido de mi cabeza. Yo he empezado a dibujar los personajes y llegar a los demonios y digo, ahora hay que buscar, ¿dónde voy a buscar estos demonios? Yo no creo que sea mi dibujo, que ya está formatado por escuela, por dibujar muchos años. Yo creo que sea el abuelo que haga los demonios. El abuelo es de la aldea, no tiene un curso de dibujo, lo que sea, o de escultura, lo que sea. Y he llegado al trabajo de Rosa Ramallo, Rosa como el personaje principal, Rosa Ramallo, que se ha muerto en 77, una señora del campo, que ha empezado a trabajar estas piezas que me encantan y ha sido muy conocida en la época, la han descubierto y ha empezado a vivir de esto. Su esposo se ha muerto y ella ha empezado a vivir de este trabajo y al final se ha hecho conocida y ha dejado generaciones y todavía hoy el bisnieto de ella sigue haciendo las figuras. Entonces ha ido a verlo, hemos ido a hacer investigación, hemos buscado también otros personajes de esta zona norte de Portugal como son los caretos. Aquí está uno, les presento. Y la verdad, la inspiración ha sido muy importante para esta película. Yo creo que lo mejor que hay cuando hacemos películas es intentar encontrar dónde son las personas, los personajes, dónde están, dónde viven, con quién conviven, de dónde venían. Todo esto le da alma a las películas, porque si no tiene esto, es una película más. Vamos a ver un poco de esta investigación. Aquí es esa zona norte, una zona muy montañosa. Yo creí que el abuelo viviera en una zona de facto escondido entre montañas y a mí me encantan las montañas. Entonces, para dar un poco también ese aspecto de estar más aislado, de se aparta de todo el mundo y entonces he impulsado después de ir ahí varias veces, primero con Posidonio, después con algunos creadores gráficos, he dibujado los personajes, pues después intentar entender cuáles aparecían en stop motion y cuáles aparecían en 2D al inicio, después ha cambiado a 3D. Aquí tenemos ese ejemplo, he empezado por hacer todo en 2D al inicio y estaba muy fijado que íbamos a hacer en 2D y después stop motion. Pero al final es como
cuando Francia entra en el proyecto, me ha dicho, mira, ¿por qué no quieres hacer un 3D con look 2D? ¿Qué te parece? Creo que podría ser una buena idea y tal. Y he dicho primero, no, que yo lo había pensado en 2D, vamos a hacerlo en 2D. Pero después he pensado un poco, ¿qué es lo que sirve mejor la película? Y la verdad es que el 2D es más orgánico que el stop motion, que el 3D. El 3D es más digital, más frío, más, o sea, se aparta más del stop motion que el 2D en este caso. Y eso es lo que quería yo. Yo quería una rosa fría en la ciudad, una rosa distante, una rosa sin textura, sin nada, para contrastarla después con el stop motion. O sea, lo importante del 2D aquí sería el contraste y no el 2D en sí. Entonces he dicho, pues ¿por qué no? A lo mejor funciona. Me envían una prueba y hablamos. Y nada, al final se ha quedado así. Y lo que me gusta a mí a veces es que hay gente que entra en la película y me dice, yo creía que había entrado en otra película, porque he empezado de todo en 3D, nada de stop motion, ¿qué película es esta? Pero después el cambio se torna más fuerte, porque al 3D ser un poco más feo, ese 3D, o sea, es un 3D un poco feo, o sea, un poco duro, sin expresión, pero es apuesta. ¿Para qué? Para ganar fuerza cuando entra el stop motion. Y si tenemos esa fuerza, el 3D se torna como un mundo que se ha ido. Ya está, ya estamos en otro mundo ahora. Y esa es la intención inicial. Hemos hecho las primeras pruebas de pasarlos a volumen. En Portugal hemos hecho estas marionetas en barro, solo barro, no es barro, es una masa de modelar que seca el aire, que usan los niños muchas veces. Y hemos enviado a España, aquí está la pasaje del dibujo a esta masa de modelar, para que ellos tuvieran un poco la idea de cómo queríamos los volúmenes, y en España han hecho las marionetas todas. O sea, aquí hemos hecho, por ejemplo, todas las caras de Chico, de los personajes, primero en 3D, después hemos hecho print en resina, y las pueden ver en la exposición que están ahí, y se encajan con imanes, varias caras en cada muñeco. Por ejemplo, en Chico he aprovechado el gorro para que no se vea tanto la conexión de la cara con la cabeza. Aquí vemos Chico ya finalizado. Aquí un poco el proceso de estructuras y de moldes que han hecho ahí en España, en Galicia, con modelar primero cada pieza de los personajes, hacer el molde en resina, toda la estructura interna con un sistema de rótulas y tal, o sea, un trabajo. Vamos a oírlos hablar un poco, que es lo mejor del trabajo. Passam nuvens descansadas, que passar não é custoso, toda a terra gira livre no seu círculo virtuoso. Yo cuando entré en el proyecto, bueno, tuvimos un par de reuniones previas con Nuno en Lisboa, en el que me comentaron que iban a ser todos los muñecos de silicona. Cuando yo empecé en el proyecto, el taller de Galicia ya había empezado a trabajar, ya se había decidido el material en el que se iban a hacer y cómo íbamos a llevar el proceso de trabajo. Ahora tenemos que ver si realmente son pocas cabezas, puede funcionar. Claro, mirarlo con una presentación de animación con 3 cabezas a ver qué tal. A ver si funciona si exactamente. Es eso. Porque si realmente funciona bien, se podría ahorrar ahí. Este proyecto es uno de los pocos que es todo silicona, básicamente. Claro, esto tiene un plus de complejidad porque la silicona es mucho más frágil, es un material mucho más frágil que la tela, por ejemplo, ¿no? También tiene una parte bonita que es siempre estás tocando el material y raciendo el material, ¿no? Entonces te permite mucho más pintar, mucho más utilizar otras herramientas que en las producciones igual no se utilizan tanto. Pipio, esto fue una decisión de Nuno, el director, porque se nota el palillo de modelar, como si cuando se trabaja con el barro, ¿no? Que siempre se nota la textura, se siguiese notando también en los muñecos. Por ejemplo, en el gorro sí que se percibe bastante mejor el modelado que tienen. Aqui temos uma rosa, que ela já está pronta para a exposição no Museu da Marioneta, e com esta rosa nós cortámos ao meio para que as pessoas consigam perceber como é que ela é por dentro, a sua estrutura
toda. E ela tem uma caixa de caras neutras, alegre, chateada, muito chateada, porque a Rosa é temperamental. E os olhos podem rodar? Os olhos são todos, sim, que a gente põe aqui e movimenta o olho. Faz o movimento dela. Este gato, durante toda a rodagem, é o nosso desanimador, que a gente chama. Em vez de animar, ele desanimava. Tinha muitos complexos em termos de estrutura e como ele era muito frágil, o silicone estava sempre a abrir. Depois, cada um tem uma referência de cor que a gente pinta. E vamos fazendo os contrastes e isto é tudo em aerógrafo. Aerógrafo, pincel, esponja, como é pintado. E paciência. E paciência, sim. Os demónios são de barro, não é? E eles voltam outra vez ao que eles eram, terra. Foi o trabalho que nós fizemos em plasticina e neste momento está a ficar assim, todo... Quer dizer, aquilo foi uma coisa perfeitinha que deu imenso trabalho a fazer. Imenso trabalho a fazer, imenso Horas trabalho e a horas fazer. para isto? Sim, uma reprodução idêntica das cabeças em 3D, feitas em resina. Era mucho trabajo de personajes y mucho trabajo de escenarios también. Los escenarios, he empezado los primeros dibujos para entender un poco, el primero un poco más general, todavía buscando dónde iba a ser esta película, el segundo ya con una casa de piedra, ya de la zona de donde nos hemos inspirado, y después buscar las texturas. Y esta prueba, a mí me gusta hacer las primeras pruebas y ya después enviarlo a quien lo haga mejor que yo, al equipo, pero para por lo menos yo entender el camino que quiero seguir estéticamente. Entonces lo que quería yo aquí era principalmente no perder el barro. El barro es muy importante en la película. En Portugal, por ejemplo, llamamos la palabra tierra, terra, la usamos muchas veces para, cuando digo me voy a mi pueblo, digo voy a mi terra. O sea, no solo como tierra de barro, pero también como dos intenciones distintas. Y además el barro se hace con agua y lo que falta en esta aldea es agua. Y cuando se mezclan las dos tenemos barro. Barro, las piezas de barro que hace el abuelo. Barro como la mitología a veces ni habla de cómo han nacido los primeros humanos, o sea, y todo esto yo no quería perderlo en la película. Entonces lo que pedía es, nadie puede usar lija en esta película. E iba a buscar todas las lijas que decían no. Y la gente me preguntaba, ¿esto qué te parece? ¿Está bien? Yo decía, pues demasiado perfecto, yo creo más torcido, ¿vale? Porque no quería perder la textura y por eso, claro, la silicona hemos buscado este problema enorme por la película porque esto nos daba mucho trabajo en set. Cuando estábamos rodando, pues siempre se rompían los personajes y tal. Aquí los estudios de escenarios tenemos, o sea, todas las piezas las hemos estudiado, en qué año la casa había sido construida, en qué año el abuelo había entrado en esa casa, el bisabuelo, qué piezas podría tener en casa, de cuándo, si eran de su padre, si eran del abuelo de Rosa, si era de cuando Rosa había dejado la casa, que tenemos, por ejemplo, su habitación de Rosa, tiene las piezas de los años 80, 90, que es cuando ha dejado la casa. Hemos hecho las cuentas todas y todas las piezas, todos los detalles de los escenarios tenían que contar historia también, tenían que tener esa información. Aquí las escalas distintas, tenemos aquí las dos casas, la más grande en construcción es del tamaño de las marionetas, o sea, esta casa que está ahí podría ser más o menos de este tamaño comparado con la marioneta, y después otra escala más pequeña para que se vea el valle, la villa entera, y otra todavía más pequeñita donde la casa era de este tamaño. Y esta ya hemos hecho en resina. Hemos hecho un scan digital de la casa, de esa mediana, y hemos imprimido en resina y pintado a mano, retocado y todo lo demás, para hacer el valle grande. Si no, o sea, si no necesitamos un hangar para hacer todo y no había mucho dinero. Así que había que encontrar soluciones. Esta es la escala mediana, donde hemos buscado aquí la textura base. ¿Por qué la mediana? Porque será demasiado grande, podría tener demasiado detalle y no conseguir reproducir en escalas más pequeñas.
y si era demasiado pequeña, al revés. O sea, entonces esta sería la base para que usáramos el mismo detalle en la escala más grande y en la más pequeña. En stop motion la gente no sabe cuándo parar. Y yo también. O sea, se empieza a trabajar, y el detalle, es como, ya está bien. Así que empezar por la mediana nos daba un límite. Y que si empezara por la grande, imposible conseguir cumplir ese límite porque ya sabía que la gente se iba a llevarlo a detalle lo más que podría. Aquí, por ejemplo, el escenario de la escala mediana, donde son varias piezas que se encajan unas con otras. Aquí ya la escala grande, la piscina, el cuarto, la habitación de Rosa, que este lo pueden ver en la exposición, está ahí, con las piezas de los años 90, los DVDs, todos los detalles que hemos buscado, todo imágenes. Aquí los objetos más pequeñitos que teníamos, las pastillas del abuelo, que son minúsculas. E vamos ver um pouco sobre os cenários. Passam nuvens descansadas, que passar não é custoso. Toda a terra gira livre no seu círculo virtuoso. Eu entrei na fase inicial para fazer a pré-produção, para começar a preparar a construção de todos os cenários e adereços do filme. Estive no processo de estimativa de tempos, materiais, soluções de construção, testes, contratação da equipa, depois portanto, todo o processo de construção e, entretanto, começaram as filmagens e eu tive a fazer set dressing, tive a dar apoio às filmagens. Basicamente, eu tinha que garantir que o conceito e a ideia do Nuno estava a ser concretizada pela equipa. Pensávamos um bocadinho em conjunto, que tipo de adereços é que fariam sentido e que tipo de patines. A equipa foi escolhida de pessoas mais de modelação, pessoas mais de pintura, pessoas mais de metais. A ideia era todos os objetos mais antigos ou mais naturais tinham os tons da terracota, os objetos mais recentes estariam mais com ar mais bonitinho, mesmo em termos de escultura havia essa diferenciação. Nós estamos habituados a trabalhar do branco para a cor. E neste caso a nossa tela era sempre cor de laranja, não é? Era tipo aquele tom de terracota. E foi desafiante conseguir encontrar uma linguagem em que se sinta terracota, mas o filme não fica todo de cor de laranja. Foi assim um desafio. Fizemos esse estudo todo das rochas que existem, como é que são. Mesmo em relação às plantas, tivemos o apoio da Sara Simões, que é ilustradora da ilustração científica, e fizemos a definição de quais são as espécies daquela região, que espécie é que utilizaríamos em cada zona dos terrenos, não é? Nas zonas de águas, as espécies, tudo isso foi cuidado. E nós não queríamos um filme todo cor de laranja, ia ser muito aborrecido. E as cartas foram escritas. Toda a informação que está nas cartas é coerente com a história do filme. A ideia era que os cenários contassem um bocadinho da história também e da passagem do tempo. Foi muito giro, porque nunca tive assim num projeto em que os cenários contassem tanta história. Foi um processo muito giro, muito giro. Y ahora los actores. Hemos trabajado con los actores de forma un poco distinta del normal. No he ido solo para el estudio directamente con los actores, no. Hemos trabajado un poco primero en ensayos como si fuera para teatro, para que ellos entraran en los personajes y supieran que cuando están, o sea, se está cavando, se está corriendo, es distinto, claro, o sea. Y es importante que el actor sepa lo que está haciendo. Y como hablamos de animación y de la versión original, no tiene la película para ver, tiene unos dibujos que son animática. Pero en animática no es lo mismo que ver una película. Y yo quería que ellos entraran en la película, en los personajes. Entonces hemos hecho un trabajo grande con los actores que ha sido muy interesante. Un casting increíble, todo el mundo ya experiente de imagen real, con mucho trabajo hecho, pero han encarado la animación como algo... Yo creía que fue como, vale, animación, que va. Pero no, encantados todos. Ha sido una experiencia muy, muy bonita. Passam nuvens descansadas, que passar não é custoso. Toda a terra gira livre no seu círculo virtuoso. A escolha dos atores influencia
um bocadinho o que será a construção da personagem. E muito cedo eu e o Nuno começámos a perceber que tipo de voz teriam aquelas personagens. O António, o padeiro, gostava muito da mina. Ele era o meu melhor amigo. E a tua avó era a rapariga mais bonita da aldeia. Para quê? Esta gente não é minimamente agradecida! There was a port, baby. Give up. No sítio não acontece nada. Não é para nós. Deixa lá o campo aos passadinhos e para quem não consegue sair daí. Olha, o resto aqui tudo em volta. Aqui ele foi comprando isto tudo, não é? Só para não ter a vizinhança, que a menina sabe como ele é. Os atores foram podendo tornar algumas partes do texto mais deles, mais próprias, com improvisações, com tudo. Portanto, esse processo foi muito natural durante as gravações. E agora ela faz... vinha trazer-lhe umas coisas da minha horta. Vinha trazer umas coisas da minha horta. Mostra-me lá o mal, mostra-me lá o mal. Está sempre a contar-me que o amor dele agora é o pão. E claro, depois lá vem a história de como o teu avô lhe roubou o único amor da sua vida. E vais avisar o teu tio que vou deixar o saco no portão 3 vezes por semana. Aí, para sempre. Queres pau? Vem buscá-lo. Cada vez que trabalhávamos o texto, parecia que já ouvíamos aquelas vozes e para nós nem sequer fazia sentido de repente a voz ter a Rosa ter uma voz que não fosse a da Vitória. Que a Vitória tem uma voz que, se por um lado é muito doce, tem um timbre muito particular, com uma grande doçura, que transmite alguma fragilidade. Por outro lado, ela consegue trabalhar muito bem. Depois, dentro dessa fragilidade, é uma fragilidade que acaba por se tornar forte. Foi um trabalho muito gratificante de fazer. Nós, por acaso é engraçado, que nós começámos, foi com a direção da Joana, e nós começámos por trabalhar a respiração. E através da respiração tentámos encontrar a forma certa de fazer a Rosa, e tivemos todo um trabalho, primeiro num estúdio, trabalhando mesmo fisicamente, porque apesar de ser só voz, tínhamos que imaginá-la, como é que ela andava, como é que ela se mexia, tanto na cidade como no campo, em casa do avô e na terra do avô. Acabou. Isto não dá para mim. Eu vou voltar para casa de onde eu nunca devia ter saído. Acabou. Finito. Fim. Já chega. Olha, Rosa, eu não acredito em bruxedos, mas acredito que isto é obra do teu avô. Agora já sabes porque é que ele não era estimado. E de ti dizem que és farinha do mesmo saco. Não, eu não sou como ele. E eu vou prová-lo. Aliás, eu vou encontrar essa água. Foi muito difícil, não vou mentir. Foi muito difícil, porque era através da voz, através das emoções, conseguir transmitir aquilo que a Rosa estava a sentir, dando vida a uma animação feita em stop motion tão brilhante e tão sensível. La animación, estábamos con 2 sets al mismo tiempo trabajando con un equipo de fotografía, un equipo de escenarios, el hospital de los puppets, que estaban siempre yendo al hospital después de cada plano, porque son silicona, opción del director Cabezota. Y claro, los animadores. Estábamos con 6 animadores y 12 sets rodando al mismo tiempo. Ha sido un año para rodar toda la película y en media, porque varía mucho de plano para plano, pero en media, total, cada animador hacía más o menos 4 segundos por día. Así que teníamos 12 sets, 6 animadores, para que el animador pudiera tener siempre un set preparado cuando terminaba uno. Y claro, con COVID por el medio, que siempre faltaba alguien. Estaba con la directora de iluminación en casa diciendo, no, el proyecto más para la derecha, no, izquierda. Y ya todo el mundo con el reloj. Ha sido muy complicado. No solo la primera película de stop motion, pero además con COVID ha sido un desafío, pero está hecha. Vamos a ver un poco la parte del rodaje, un vídeo también del rodaje. Aquí algunas fotos de
de los sets, de la gente trabajando, mucho trabajo, mucho... También he intentado adaptar un poco los personajes y las expresiones que tenían que hacer al animador. Por ejemplo, Carla, esta animadora, era muy buena con Rosa enfadada. Siempre que Rosa estaba enfadada, yo intentaba poner esos planos con Carla. Tenía otra animadora buena con planos de diálogo y intentaba un poco escoger los planos dependiendo del animador y dependiendo de lo que veía que el animador era mejor o lo llevaba mejor. Y ese ha sido un trabajo que iba conociendo los animadores y iba adaptando a lo largo del rodaje. Passam nuvens descansadas, que passar não é custoso. Toda a terra gira livre no seu círculo virtuoso. Eu sou Daniel Rabaneia, eu fui animador nos Demônios do Meu Avô e trabalho efetivamente isso com animação stop motion em específico, é a minha praia. Bem, o stop motion, para quem não sabe muito bem, é uma técnica de animação. Ela simplesmente é uma sequência de fotos que, quando colocada ali no play, uma atrás da outra, numa velocidade de 12 ou 24 quadros por segundo, que é a velocidade do cinema, você tem essa ilusão de movimento. Então, o que a gente faz? A gente recria o movimento no stop motion. Para fazer 1 segundo de animação, fazemos 24 posições do boneco, ou do objeto, ou do próprio desenho, para recriar esse 1 segundo de movimento em animação. Num filme que é sofisticado, você demora o dia inteiro para fazer 1 segundo. E eu estive a fazer a coordenação de produção durante as rodagens dos Demónios. Também, a dada altura, animei alguns planos fáceis, secundários, quando estávamos assim mais apressados de tempo. Em teoria, nós deveríamos ter sempre o dobro dos sets, tendo em conta os animadores. Se tínhamos 5 animadores, tínhamos de ter 10 sets a funcionar. Isto para quê? Porque um animador parado é um prejuízo gigante para uma produção de stop motion. E o mais importante aqui era nunca parar os animadores, ou seja, eles tinham que estar a terminar um plano e nós já temos um pronto para eles começarem logo a seguir. Existe uma definição geral já, né, da personagem. Ela é mais enérgica, ela anda mais sutil. Tudo isso já existia muito na cabeça do diretor. Mas mesmo assim, a primeira pessoa que pega o primeiro animador acaba definindo um pouco mais assim, a realidade. O diretor passou esse briefing e acaba que os primeiros animadores definem muito do jeito do personagem. Então, você parecer que o personagem ali tem vida é um grau muito legal e sofisticado, né? Quando você descola de que ele é um personagem, parece que ele tem uma vidinha lá dentro, e até os imprevistos, né? São uma coisa... Se você vê um personagem que faz uma coisa imprevista, você fala, ué, ele é de verdade, então? Por que ele errou? Se fosse um robozinho mecânico, ele só faria o que precisa ser feito e exato, né? Mas quando passa para isso e parece que ele até chega a ponto de pensar, você, nossa, aí é o... É demais. Y por último, la producción, que ha sido la parte dura de todos los proyectos de cine. Em 2007, ajudei o Nuno a começar a Sardinha na Pontinha. Em 2015, quando voltei para a Sardinha, já o Nuno estava numa fase muito embrionária, já estava a começar a trabalhar com o Posidónio. Apresentámos o projeto ao Fundo para o Desenvolvimento, do ICA, e ganhámos neste ano. Quando soubemos que tínhamos ganho o financiamento do ICA, que é €1 milhão, eu pensei, estupidez, não vamos fazer isso, porque isto nunca vai chegar ao fim. É um susto, é um desespero, principalmente o stop motion, que são estruturas muito pesadas, com muitas variáveis, com uma exigência enorme, e que a animação só é feita no fim. Portanto, tu começas a investir e a criar e a construir as coisas e corres o risco, se te acabar o financiamento, de não animares. Criámos um plano A e um plano B. O plano A era ao máximo e que felizmente conseguimos alcançar, e tínhamos sempre um plano B que nos ajudariam a baixar custos caso não conseguíssemos atingir. Quando apresentámos em 2015, tínhamos um tratamento extenso e tínhamos algumas referências gráficas. E o que fizemos foi evoluir isso tudo para uma apresentação de projeto. Criámos um animatic parcial,
Fizemos alguns testes com o stop motion e criámos uma personagem de stop motion para fazer este primeiro trailer. E com estes materiais, o que é que fizemos? O que fizemos foi promover o filme e procurar os parceiros. Estivemos no Cartoon Movie 2 vezes, estivemos em concept, sim, e em development, com este mesmo teaser e fomos trabalhando no guião. Em 2018 apresentámos ao IK em Espanha com a Basque Films e pouco depois eles formaram a Caretos AIE e em Espanha conseguiram mais um financiamento na Galiza. Durante este processo conhecemos o Emanuel da Marmita Films, conseguiu o financiamento na região de Novella Aquitaine em 2019 e logo a seguir apresentou o projeto à região Sud e também conseguiu financiamento. Em 2019 também apresentámos o projeto ao Ibermídia e já em 2020 apresentámos o projeto ao Eurimage e foi assim que conseguimos a montagem financeira para este projeto. Com a ajuda também de alguns patrocinadores, por exemplo a DAS, que nos ofereceu 400 kg de massa para fazer o projeto. 400 kg de massa para fazer o projeto. A HP, que nos forneceu 6 máquinas. A Diversei, que ajudou com produtos de limpeza que parece que não, mas são essenciais a uma produção e foi uma grande ajuda. Depois o Hotel Roma, que nos ajudou na altura dos castings de vozes e dos ensaios de vozes. A Câmara de Loures, que também nos ajudou com os contentores e com os andaimes que necessitámos. E pronto, foi assim que se conseguiu montar toda a estrutura financeira para levar este projeto avante. Y es un poco esto lo que les traigo. Y nada, no sé si hay tiempo para alguna duda, alguna pregunta. Sí, arriba, no sé si es con micro o no. Sí, creo que oigo bien, sí. Sí. No, no era Dragon Skin. Hemos probado Dragon Skin primero, pero la verdad el Dragon Skin nos daba varios problemas para lijar y esconder las cosas. Y como teníamos que reparar muchas veces los personajes, hemos usado otra silicona. Una silicona que usan en Arman, por ejemplo. Y lo que hacíamos era el personaje, pues cuando se podía reparar, se reparaba con un pegamento propio para silicona. Y se iban reparando, pero cuando ya se empezaban a estropear demasiado, pues había que descarnarlo completamente, ponerlo en el molde y sacar otro personaje. O sea, hemos sacado varios personajes durante la película. Claro que, por ejemplo, Rosa teníamos varias, ya para tener, no solo para rodar en varios sets, pero también saber que podía tener que cambiar, mientras una está en el hospital, la otra está animando. Hemos intentado con los actores, pero no funciona. ¿Alguna duda más? Sí, por favor. Hola, Paulina Vargas para Radio Universidad. Bueno, esta película nos habla de los demonios del abuelo, ¿no? Del pasado. Entonces, me gustaría saber si usted como director ha dejado algunos demonios, alguna carga del pasado o algún pensamiento limitante que haya dejado atrás. Es difícil hacer películas sin poner un poco de nuestra vida también, ¿no? Yo creo que tiene un poco de mi vida también. Me pregunta si mi abuelo se ha muerto en esta forma. No necesariamente, pero sí que he tenido estaba en una época también donde sentía que necesitaba apartarme para estar con la gente, estar con los demás. Y eso siento con el día a día, con el ritmo que llevamos. He tenido una experiencia de tener una casa en el campo y eso es algo que me ha dejado muchas ganas de ir ahí. Sí que tengo un padre de aldea, de tal, pero... Y demonios... Yo creo que es autobiográfico, o sea, todos tenemos que mirar hacia adentro, todos tenemos demonios, nadie es un puro santo, ¿no? Claro que no, y hay que entender esto primero, y esa es un poco la forma que tengo de ver las cosas, o sea, que a veces nos demonizamos unos al otros en las redes sociales y tal, pero primero hay que ver nuestros demonios, es que si no combatimos nuestros demonios,
¿para qué estar combatiendo a los demás? Que no somos nadie, ¿qué soy yo para decir que has hecho mal o bien, lo que sea? Y sí, claro que tengo mis demonios, claro que he dejado algunos y llevo otros, y es la vida. Hola, primero que nada, muchas gracias, me encantó la película. Solo mi duda es respecto a, nos hablaste un poco de las figuritas, de la señora que lleva años, generación y generación, pasando cómo se hacen, y la gente que se viste con estas ropas. Solo quisiera saber qué representan o sea, en esta zona de Portugal, esas figuras que representan y este vestuario que indica o que implica o por qué se visten así. Sí, esta zona de Portugal, la verdad, es la zona que ha quedado conectada más tarde con las grandes ciudades, porque estaba más apartada, o sea, muy montañoso, se tardaba mucho en llegar, aunque sea un país pequeñito, pero cuando hay montañas no se va en línea Z, ¿no? Se va así. Y es una zona de Portugal donde la Iglesia Católica no ha entrado tanto, y entonces se ha dejado como hábitos más antiguos, lo que llamaban más paganos, y viene un poco de esos orígenes, o sea, son todas representaciones de demonios, o sea, representaciones de los miedos que tenemos. En los casos de los caretos, por ejemplo, que es esta zona norte, es como, dicen que no se sabe exactamente el origen, pero dice que es un origen que puede ser celta, puede ser, y que puede tener un poco que ver con el cambio de las estaciones y de que vaya el invierno y que venga, aunque hoy lo hacen en carnaval, pero hay locales donde hacen en Navidad. O sea, es como se ha perdido y no, o sea, está ahí, sigue, pero se ha perdido un poco el origen de donde vienen. Y lo que es interesante es cuando voy a otros países y busco en otros países por el mundo, veo cosas muy parecidas. O sea, al final todos somos iguales, todos tenemos los nuestros miedos. En cada país, voy al Perú, he visto cosas muy parecidas, voy al otro lado del mundo, a Asia, a Japón, y veo cosas parecidas también de máscaras. Todos buscamos nuestros miedos en África, donde sea, y los representamos. Yo creo que en eso somos iguales. Sí. Gracias. Me encantó la película también. Quería preguntarte acerca de si te identificas con alguno de tus personajes más o cada uno tiene algo de ti, porque la verdad me encantó la relación de los personajes y bueno, todo, o sea, de que congeniaron muy bien. Yo creo que tengo un poco de Rosa y un poco del abuelo, que me gusta aislar muchas veces. Y mala leche no tengo muchas, pero tengo ganas a veces de explotar por dentro. Y yo creo que la gente mi familia, mis amigos, yo creo que voy teniendo un poco de todo, porque, y no solo mío, claro, también está Pusudiano escribiendo, y yo creo que es imposible para mí escribir o dirigir sin tener algo tuyo dentro, que lo entiendas mejor. Claro, en este caso es más sencillo porque estamos viviendo esta época, si estoy haciendo una película de época, algo puede que no sea tan fácil, pero es imposible. Sí, hay siempre un poco de mí, de mis amigos, de la gente que conozco. Después, claro, el personaje gana su vida y su autonomía y ya se aparta, pero nace muchas veces de cosas que encontramos. Por ejemplo, yo tenía un amigo que su hijo, que ahora ya está más grande que yo, de pequeñito, se vestía, quería ir al cole con lo que le da la gana, o sea, una gorra y unas chanclas, y es invierno, por ejemplo, y los padres le han empezado a dejar a veces, pero no siempre, o sea, se quería ir de Mickey Mouse, a veces lo dejé, mejor no. Y entonces me he inspirado en eso, por ejemplo, para las ropas de chico, que tanto tiene una gorra como va o sea, es un poco como le da la gana. O sea, y claro, hay siempre pequeñas cosas que vas a buscar a la gente que te rodea. Eso, yo creo que eso es bonito también. Sí. El señor de bigote. Hola, muy buenas tardes. Primero que nada,
pasado de rosca, la verdad. Me encantó mucho Dios mío, desde la fluidez de la animación. La pregunta es, hay una frase que es arreglar el pasado. Entonces, para usted, ¿qué sentido tiene esta frase? Yo creo que el pasado nos sirve para mirar el futuro. No me gusta mucho vivir en el pasado, porque la verdad la gente que se pone viviendo mucho en el pasado y no consigue vivir el futuro o el presente. Pero hay que entenderlo. Y hay que entender que la gente que está a nuestro lado, la gente más mayor, que saben mucha cosa, aunque sea gente del campo, aunque sea gente que no ha estudiado, saben mucha cosa. Y a veces nos olvidamos de eso. Creemos que sabemos todo, que no necesitamos de nadie, y no. O sea, yo creo que en épocas distintas de la vida, para mí lo importante en esta película, yo creo que estamos con generaciones ahora muy distintas. Yo tengo un hijo de 17 años, Hugo, que es un personaje de la película, no sé por qué, y veo que las generaciones ahora son distintas, pero en mi generación yo siento que vivíamos muy apartados del pasado y de los demás, o sea, con una fijación en el trabajo, que es lo que era importante, es la carrera, el trabajo, y olvidamos todo lo demás. Y de repente, cuando he llegado a mi edad, a los 40, ahora ya un poco más, a los 30, 40, es cuando empezamos a ver, no, espera, yo estoy corriendo, ¿para qué? Se estoy perdiendo. Mis padres se están quedando más mayores, mis abuelos se han muerto ya, o sea, ¿por qué estoy yo corriendo? ¿Para dónde? ¿Para qué? Y yo creo que eso, yo lo que quería con la película es que empezáramos a ver eso un poco antes, porque a veces es demasiado tarde cuando lo miramos. Y esa era la intención, porque es una película familiar con distintas generaciones y para que los niños las puedan ver también, aunque no sea de niños, pero familiar, y que lo empiecen a sentir lo importante que es los amigos y la familia. Bueno, primero que nada, muchas felicidades. Una animación muy exquisita y deleitable. Y respecto a mi pregunta, ¿cuál crees que fue la escena que tuvo mayor complicación, ya sea en la producción o postproducción? ¿Y cuál es la siguiente faceta de la película? En su exhibición, si tiene pensado como un estreno en salas, internacional, de país, o solo como un recorrido de festivales, ¿cuál sería como el siguiente paso? Gracias. Lo más complicado en esta película creo que ha sido el encaje de escalas, porque teníamos las 3 escalas distintas. Nada aquí es, ningún escenario es hecho en 3D, es todo stop motion, pero teníamos a veces que encajar movimientos de cámara y en el mismo plano, imagina 3 escalas distintas. Entonces, teníamos que rodar esos movimientos de cámara en una escala de los personajes, en la escala mediana y a veces en la escala más pequeña. Y esto sí que era muy complicado. Hemos tenido que comprar una motion control específica para hacer esto, que hacía el movimiento en 3D y que lo conseguía replicar en las distintas escalas. Pero claro, está hecha a mano. O sea, hay siempre diferencias. Las lentes, aunque repitas, no es exactamente milimétrico. Y eso sí ha sido las partes más complicadas, como por ejemplo un plan de la piscina, que está la cámara rodando, que tiene las 3 escalas. Los planos con movimientos de cámara y con las 3 escalas eran muy complicados técnicamente. Pero esa ha sido un poco una, entre comillas, invención que hemos tenido para ahorrar en construcción. Si no, no lo conseguiríamos hacer. La película ha estrenado en Portugal en 2023, ha estrenado en España también en el mismo año y en Francia, en estos 3 países. Ha estado en Alemania hace un año, ahora está con un distribuidor de Argentina, todavía viendo si consigue algunos estrenos más, pero la verdad es que es muy difícil este tipo de cine ponerlo en sala, porque es un cine adulto, que lo consideran adulto aunque sea familiar. No es para niños y no es cómico. Y cuando no es para niños y no es cómico, es muy difícil distribuirlo. Así que no ha estado en muchos países en sala.
Ha ido a muchos festivales, ha ganado varios premios, ha hecho un recorrido bueno de festivales. Esperamos tenerlo en plataformas próximamente. Y claro, es lo que tenemos ahora en cine y poco más. Me gustaría poder tenerlo en más salas si conseguimos con el distribuidor fantástico, y si no, pues que siga la película su camino y que no muera, que se quede y que pueda volver un día, quizá. Yo no sé cuánto tiempo tenemos más, pero ahí... Hola. Hola. Primero quería darle las gracias por venir aquí a presentarnos su proyecto. Me gustó muchísimo, creo que es muy bueno. Y quería preguntar, ¿hay algo que tuvieron que cortar del resultado final? Y si sí, ¿podría contarnos qué fue y por qué? Hemos cortado mucho más en animática y en guión que después en el resultado final. En el resultado final hemos cortado muy poquito. Hemos intentado, he intentado trabajar muy bien la animática porque no teníamos mucho dinero. Si he repetido en 900 picos planos y hemos repetido 20, ha sido mucho. Tampoco teníamos dinero para hacer take 2. Así que había que, yo al mismo tiempo que iba rodando, iba poniendo los planos en la animática y sustituyendo, y viendo lo que funcionaba o no. Y hemos haciendo los cortes ya a medida, y a veces sí, hemos tenido que cortar cosas que no nos ha dado tiempo de rodar, pero yo he dejado algunos planos para el final ya pensando en eso. Si no nos da tiempo, esto y esto puedo cortar. Y esos han sido los cortes más grandes que hemos hecho, ha sido antes, y en rodaje algunos por complejidad y por dinero. La película es una película de 3 millones de euros, o sea, es una película, no es fácil hacer un largo de stop motion con 3 millones, y entonces teníamos muchas limitaciones. Y entonces hemos intentado ir ahí con la medida casi exacta, pero sí que hemos cortado muchas escenas antes. Y yo creo que las películas ganan siempre en cortar, porque a veces queremos contar cosas que ya no hace falta y ya quita a la gente de la historia y además. Pero sí ha sido un proceso continuo de cortes y no solo al final. Al final poquito hemos cortado. De nada. Primero que nada, felicidades. Mi pregunta es, al ser la primera película de stop motion de Portugal, ¿cómo has visto que ha sido el recibimiento tanto en cuestión técnica como en la historia dentro de la misma nación portuguesa? La verdad es que Portugal, yo no sé exactamente cómo está aquí, pero en Portugal hemos estrenado post-COVID, las salas de cine con muy poca gente, y no ha sido un recibimiento muy grande en salas de cine. En festival sí, perfecto, muy bien, la prensa también lo ha recibido muy bien, pero yo creo que falta un poco de inversión, por lo menos en Portugal, en promover el cine portugués. El cine portugués a veces tiene más fuerza afuera que dentro del país. La gente en el país no ve mucho cine portugués. Hay un poco un trabajo que nos falta hacer de acostumbrar al público que el cine portugués puede tener calidad, también es bueno, también hay que ir verlo. Yo creo que eso es un trabajo que nos falta todavía hacer en Portugal. Sí que la gente cuando va les gusta y he tenido muy buenas reacciones del público, y ahora sigue, por ejemplo, en un programa de escuelas que sigue y está funcionando muy bien, muchos profesores que llevan a los niños, que hacen muchas preguntas, o sea, sigue caminando, la película no está parada. Y siento que lo difícil a veces es poner la gente en la sala. Eso es lo difícil, pero cuando se quedan, les gusta y funciona perfectamente. Pero va poca gente al cine en Portugal, ver cine portugués. Tenía mi pregunta, pero aquí está. Buenas tardes. Mi pregunta era acerca de, pues más que nada sobre el tema, el que se maneja la historia. Me gustan mucho las metáforas y sobre todo, pues entiendo que la película va como
sobre todo el personaje que tiene que decidir por sí mismo, sobre todo porque pues le imponen como estas ideas sociales de que hay un mejor trabajo y pues ella está como que en este dilema emocional por su familia y cómo la miran y ella quiere como buscar una identidad, ¿no? Y sobre todo usted nos comenta que dibuja, ¿no? Más que nada hace storyboards y no hace guiones prácticamente, no sé si los haga, pero pues en base a esto, ¿usted cómo decide más que nada hacer esta historia? Sobre todo pues tenemos tantos temas que contar o muchos ya están contados, ¿usted cómo, o sea, a base de un dibujo, cómo decide crear una historia? Esa es mi pregunta. Yo creo que es un poco como lo he explicado en el inicio de la presentación, es empezar con una idea base, pero ideas tenemos muchas y después se pierden. Y entonces yo he hecho yo voy haciendo un poco punto a punto. Yo soy mucho de organización por bloques, o sea, por eso pongo primero la estructura base, las frases clave para que estos puntos no se pierdan. Después en el medio podemos poner mucha cosa y añadir cosas, pero hay puntos que no se pueden perder. Y voy un poco ampliando esos puntos, ampliando, hasta tener un resumen de toda la película. Y con ese resumen ya busco después guionistas para que ya tenga mi idea más sólida. Y claro, el resumen ese muchas veces lo voy haciendo con dibujos al lado, porque hay cosas que voy pensando en dibujo, porque yo he empezado como animador, y después poco a poco productor, director y ahora cuando puedo animo un poquito, pero ya casi nada. y me gusta mucho dibujar, sí, pero me gusta principalmente pensar primero la base de las cosas y ya después enviar para el equipo que lo haga mucho mejor que yo. Pero esa base yo creo que es un trabajo de conjunto entre la palabra, la imagen. Yo creo que este conjunto de las cosas, y el sonido también, claro, este conjunto es un conjunto que yo me gusta pensarlo junto y no en separado, porque a veces si no transformamos las películas demasiado dialogadas y sin acción, o sea que todo se soluciona con la palabra, y eso no me gusta mucho. Me gusta que la acción sea el principal, entonces la imagen es lo que nos da la acción. Claro que después la podemos describir en palabras, pero primero la idea a veces hay ideas que me salen en dibujos. Entonces hago una mezcla así un poco rara de explicar, pero es esa mezcla donde sale el resultado que, claro, lo resumo en palabras para pasarlo a alguien para que lo entienda. y nada, y después ya el guionista, que trabaja con guionistas distintos dependiendo del proyecto, ya lo desarrolla y ya juntos hablamos muchas veces y nos juntamos en distintas fases. Después yo dibujo y él reescribe esa parte porque yo he cambiado. Después él me cambia otra vez y andamos un poco así hasta encontrar el punto que nos guste de equilibrio. Pero es un trabajo de conjunto entre principalmente la imagen y la palabra. Una última pregunta para cerrar. Pues está muy bonita la película, la verdad, tiene una historia muy linda, principalmente porque decidió hacerla en stop motion, comentó que dibuja, y cuál fue el proceso o la parte que más disfrutó de la película, en el desarrollo. A mí en general el desarrollo es la parte que más me gusta, es cuando están naciendo las cosas. No es que después en stop motion hay algo muy bueno, es que todos los momentos son muy distintos. Hay la construcción, la animación, o sea, pero crear del acero, de la nada, yo creo que eso es muy diferente de la imagen real. En imagen real creamos algo, pero después existen las personas, existen los escenarios, hay que buscarlos y no crearlos, es distinto. Claro que después se crea encima de algo, pero aquí no, hay que crear todo desde el cero. Y eso yo creo que es la parte que más me encanta en animación en general y en stop motion más, porque creas y las cosas aparecen, surgen y después ganan vida. Y todos esos pasos es difícil para mí escoger uno. Me gusta mucho la parte de creación, tanto de personajes como de escenarios, y ir cambiando, por ejemplo, el dibujo de personaje, mientras la historia va cambiando y piensan, no, este personaje a lo mejor
a lo mejor ella puede cortar el pelo por el medio, dejar crecer el pelo, porque tenía el pelo rubio al inicio, pero ya le da igual, ya va a nacer, va a crecer y ya sus raíces marrón de su origen se van viendo a lo largo de la película. Estos detalles que vas añadiendo a los personajes es algo que existen porque ellos también van creciendo, mientras el guión va creciendo entre las cosas. Entonces, la parte de creación es muy bonita, toda la parte inicial de creación me gusta mucho. Sí. Pero claro, es exhausto. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Yo creo que pueden salir para ver el papel, lo llevo aquí un poco más adelante. Si quieren mirarlo antes de salir, pues pueden. Muchas gracias a todos una vez más.